Una vez en un salón de clases, nos dijeron que estamos mucho más acostumbradas a mirar las violencias que las paces. Creo que es cierto, y también que hay situaciones donde tampoco vemos las violencias. Y siguió con la idea de que vivimos mucho más entre paces que entre violencias. Pero si fuera así, ¿por qué no lo sentimos de esa manera? ¿Qué hace falta que miremos, que dialoguemos? ¿Qué hace falta que escuchemos? Derechos, acuerdos, comunidad, sabiduría, juego, diversidad, mujeres, trabajo, tierra, resistencia, cuidado, autonomía, confianza, amor, espíritu, memoria, futuros, transformación, conflictos, justicia, raíz, puentes, tecnología, cuerpo, artes, grietas, utopías presentes, paces, feminismos y otros mundos. Hola, bienvenidas, bienvenides a todos. Qué gusto me da, y espero que a ti también, estar aquí para escucharnos, porque me encantará que estés por acá en algún episodio también, para dialogar mediante los espacios que nos brindan las redes sociales, o en vivo, ¿por qué no?, también, acerca de los temas que estaremos abordando en relación con la paz, las paces, los feminismos y muchos otros temas que se relacionan con esto o que desde Utopías Presentes me he propuesto visibilizar desde la necesidad que aprecio colectivamente y también desde el querer personal de encontrarnos con pensares y espíritus maravillosos que he podido conocer en la vida y con quienes he podido dialogar e invitar a una entrevista para este espacio desde hace varios años. Por acá quiero compartirles estas deliciosas conversaciones que he ido lenta pero sostenidamente buscando desde hace tiempo. Podría decirles 5 años como mínimo que tengo queriendo publicar este podcast. Incluso más, ¿no? Desde hace mucho tiempo que quería crear un espacio por donde comunicar no solo mis ideas, de hecho, con muchas más ganas, las inspiraciones e historias de otras personas que creo que son importantes de escucharse para acompañarnos, para aprender a relacionarnos de otras formas, para disfrutar, para sabernos. Y es Pascuala, mi gatita, que probablemente se hará presente en varios episodios. Y bueno, no me alargo más, quiero ya presentarles de qué va este primer episodio. Quiero agradecer también muchísimo a quienes me han brindado su tiempo para estas hermosas entrevistas y que sepan, como anuncio por este medio, que muy pronto estarán siendo publicadas, por fin. Y bueno, quise iniciar el podcast con una de las entrevistas que hice a Gerardo Pérez Viramontes, quien fue mi maestro en la maestría de Derechos Humanos y Paz, particularmente en las materias relacionadas con la paz, con los estudios de paz, con quien he tenido la dicha de conversar en muchas ocasiones. Doctor por la Universidad de Granada en el programa Conflictos y Democracia, maestro en Educación y Procesos Cognitivos por el ITESO, licenciado en Psicología por la UNAM y actualmente es colaborador en la investigación Tecnologías del Poder y Tecnologías para la Paz y la Liberación en Conflictos Ecológicos Distributivos por la Gestión del Agua en México, integrante del Centro de Estudios para la Paz del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, miembro de la Red Iberoamericana de Investigación para la Paz Imperfecta,
participante en el Grupo de Paz Local de la Asociación Española de Investigación para la Paz, colaboradora en el periódico NTR Guadalajara, así como en el doctorado Gestión de Paz y Prevención de las Violencias. Y entre sus publicaciones, las recientes son Concepciones de Paz y Conflictos Hídricos en Conflictos por el Agua, Retos para la Construcción de Paz, Cultura de Paz, una construcción colectiva y permanente en Alternativas hacia la Paz con Reconciliación, Reconocimiento intersubjetivo, una perspectiva de la justicia a la luz de los conflictos sociales en Primer Anuario de Justicia Alternativa, la perspectiva de conflictos, investigar la paz, capacidades para el amor, un acercamiento desde distintas perspectivas en Ordo Amoris, el poder del amor en la construcción de paz, conflictividad y empoderamiento en agrupaciones sociales contemporáneas y bueno, otras muchas más. Y también quiero mencionar que un querido profesor, y en este episodio platicamos acerca de qué es esto de la paz, cómo es que él se encuentra con estos temas, qué situaciones históricas empujaron su interés en ello y varios aspectos que están relacionados con los estudios de paz y que no es tan común que entendamos de esa manera. Nos va a dar una mini clase, yo diría que es una joyita este episodio porque nos trae nombres de autoras, de autores, nos trae conceptos muy interesantes que también funcionan como metodologías incluso para poder comprender o analizar los conflictos. Todo esto en medio de una rica charla sobre su vida y bueno, deseo que la disfruten tanto como yo y sin más, vamos hacia allá. Gerardo, bienvenido a este espacio de Utopías. Estoy muy contenta de tener tu voz, de tener tus experiencias, tus conocimientos por estos minutos por acá. Y pues bueno, encantada de que hoy platiquemos acerca de qué es esto de la paz, de las paces, que nos vayas contando, quienes nunca hayan escuchado acerca de este concepto, por ahí como que algo. Y hoy a través de lo que nos platiques puedan aprender un poco de cómo se estudia la paz, dónde se encuentra, de qué se trata. Pero bueno, ¿cómo estás primero? Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias, Valeria, por esta invitación a compartir algunos saberes, algunas ideas de lo que ha sido mi trabajo en torno a la paz. Y también agradecerte porque yo siempre he tenido la inquietud de hacer algo desde la perspectiva de la comunicación. Me parece fundamental trabajar la comunicación para la paz, pero bueno, nunca me he especializado en esto. Entonces, pues te agradezco la invitación, ¿no? Sí, quisiera empezar a comentar la idea de paz y justicia. Yo desde muy chavo la traía, me acuerdo, a la esquina de la casa de mi madre estaban construyendo una casa y el velador de ahí con su familia, pues ahí vivía, ¿no? Y yo tendría 10, 12 años y yo me preguntaba, y una vez que terminen la casa, ¿a dónde se van a ir a vivir estas personas? Ya construyeron la casa y entonces era una gran pregunta para mí, pues los van a echar y qué va a ser de su vida, ¿no? Entonces como que ya había ahí una inquietud social, jurídica, derecho humanera, de igualdad, etcétera, etcétera. Digamos, como que de ahí viene desde muy niño estas inquietudes, ¿no? Más adelante, ya 20, 22 años, era maestro de primaria. Yo fui maestro de primaria 9 años. Y yo siempre he andado buscando nuevos métodos educativos, como que la educación tradicional que yo recibí nunca me gustó y siempre andaba buscando iniciativas, modelos, propuestas, etcétera. Y caí en una librería que en México se llamaba la librería de la UNESCO. Entonces me metí a ver qué había por ahí y en aquella época para lo único que me alcanzaba el dinero era para comprar una revistita muy sencillita que vendían que se llama El Correo de la UNESCO.
pues me costaba, no sé, traducido actualmente unos 40, 50 pesos, pues me los gastaba en la revistita esta, ¿no? Y varios de esos números eran sobre educación para la paz. Ah, caray, o sea, yo maestro revisando ese material y la inquietud, se puede y se debe educar para la paz, pero la UNESCO también publicaba otros de educación en derechos humanos y publicaba otros números sobre educación ambiental y otros sobre colonialismo, sobre la mujer, etcétera. O sea, una serie de temas que yo siempre me preguntaba, y todos estos temas en mis clases, ¿cómo los puedo meter? ¿Cómo los puedo introducir? Dialogar y todo, y no sabía cómo, nadie, tampoco con nadie discutía, pero bueno, para mí siempre fue como una inquietud, ¿cómo educar en todas estas temáticas de vanguardia? A mí se me hacían temas de vanguardia y en los planes de estudio no venía nada de eso, ¿verdad? Entonces yo me quedé con mi material de esa revista, El Correo de la UNESCO, pues ahí guardado. Dije, bueno, no se puede hacer nada. Pasaron muchos... en pausa. Yo creo que se pasaron unos 15 años, yo ese material ahí guardado, hasta 1994. 1994 se desata la guerra en Chiapas. Un movimiento de insurrección de nuestra organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuya dirección es mayoritariamente indígena. Hoy se inició la guerra, la revolución, aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La madrugada del 1 de enero de 1994 apareció públicamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y lanzó una declaración de guerra en contra del Estado mexicano, exigiendo libertad, democracia y justicia para los pueblos indígenas de México. Y aquí en Guadalajara se organiza una marcha para pedir la paz en Chiapas. A mí me piden que hable algo, un discurso sobre la paz, ahí en la Plaza de Armas de aquí de Guadalajara, valga la contradicción. Y entonces, pues me animo a echar un discurso, no sé qué tonterías dije, pero lo que me quedó clarísimo en ese discurso fue mi ignorancia de la paz. ¿Qué sé de esto? Nada. Ahí están mis revistas, pero fuera de mis revistas y lo poquito que he leído, ¿qué sé yo de la paz? Nada. Y queremos la paz en México. Dije, esa es una contradicción. Queremos la paz y no sabemos qué es eso. Me parece una contradicción total. Claro. Entonces dije, pues hay que empezar a estudiar la paz. Si queremos la paz en Chiapas, pues hay que ver de qué se trata eso. Y me acuerdo un primer ejercicio que hice muy sencillito, pero que me dio muchas luces. Dije, a ver, ¿cuáles son los sinónimos de paz? Diccionario de sinónimos, ¿qué sinónimos tiene? Concordia, tranquilidad, armonía, etcétera. Y luego me puse a sacar el significado de armonía, de tranquilidad, de consenso, etcétera, etcétera. Hice mi trabajito, a ver estos conceptos, y eso empezó a darme una serie de luces muy interesantes. Por ejemplo, tranquilidad. Paz, sinónimo, tranquilidad. Y lo que explicaba el diccionario que revisé en ese momento, que el tranquil es un instrumento de los arquitectos que utilizan así como línea recta. Lo que están construyendo es algo recto, algo como plomada, yo me imagino. Nunca investigué más a fondo qué era el tranquil, pero hablaban del tranquil como esa cosa. Un soporte que da algo en línea recta. Sí, okay. Y entonces dije, ahí hay una idea bien interesante. La paz es lo recto, lo que es recto. Si no es recto, si no éticamente no es recto, no es paz. Cosa que muchos años después me ha servido, ¿verdad? Pero bueno, por lo pronto fue esa luz. Lo de armonía. La armonía, pues en la música fundamental, la armonía no es de que todos toquen al mismo tiempo y en el mismo volumen. La armonía es ir subiendo, bajando, callándose, entrando de nuevo, con más fuerza, combinándose con los demás instrumentos. Dije, esa es la paz.
La paz no es algo permanente y continuo, sino que va avanzando, hay que callarse, hay que volver a avanzar, hay que relacionarse con otros. O sea, ¿no es algo recto? De alguna manera te vino a sí, confrontar con este primer concepto sinónimo del tranquil, de la tranquilidad. Wow. Sí, y así fueron como 10, 12 sinónimos los que me puse a trabajar. Digamos, fue mi primera investigación para la paz, ese trabajito. Bueno, ¿no? desde lo básico. Desde lo básico. Luego, meses después de que se desató la guerra en Chiapas, aquí en el ITESO vino Samuel Ruiz García, que había sido el mediador de la paz allá en los diálogos de la catedral. Y ahí alguien le preguntó, don Samuel, ¿qué podemos hacer por la paz en Chiapas? Y don Samuel sabiamente contestó, no se pregunten qué pueden hacer por la paz en Chiapas, pregúntense qué pueden hacer por la paz aquí donde viven, porque aquí donde están hay un montón de asuntos que hay que atender y ustedes son los responsables de atender esto. Entonces, pregúntense qué pueden hacer por la paz aquí en Guadalajara. Que el trabajo por la paz basada en la justicia es una tarea que no escapa evidentemente a nuestra responsabilidad individual y colectiva. Si no hay una desaparición de la relación colonial, este México no ha empezado propiamente a existir. Y entonces yo dije, ok, don Samuel tiene toda la razón, no voy a ir hasta Chiapas, está lejísimos, mucho dinero, etc. Entonces, ¿yo qué puedo hacer por la paz aquí en esta institución educativa llamada ITESO, que es una institución de los jesuitas? ¿Qué puedo hacer yo aquí en Guadalajara en el ITESO? Y entonces pues dije, pues es una institución educativa, lo que puedo dedicarme es a investigar educación para la paz, o saber qué rayos es la educación para la paz. Este hecho en Chiapas se vuelve un detonador de estas investigaciones, búsquedas, diálogos Sí. En Guadalajara, así como seguro en otros puntos del país. Sí, yo aquí en Guadalajara fue donde lo fui desarrollando. Y precisamente esto que me estás mencionando es algo muy importante para la idea de paz. La idea de paz se va a ir construyendo en entornos de violencia. Situaciones de violencia, ahí, no antes, no después, ahí mismo es posible ir construyendo procesos de paz. Porque hay gente que se plantea, es que tenemos mucha violencia en México, pues por eso mismo, ahí es donde hay que trabajar la paz. ¿Qué esperas? Que esté todo bonito, todo armonioso. Eso, ahí te hallas. Ahí donde hay violencia y ahí donde hay conflictos, que es el otro tema importante, ahí donde hay violencias y ahí donde hay conflictos, ahí se construye paz. ¿Qué hay que hacer? Pues ir revirtiendo esa dinámica, esa lógica de destrucción, de amenazas, de boicots, etcétera, etcétera, y revirtiendo eso para ir construyendo procesos pacíficos. Ya metiéndome en educación para la paz, como te decía, me aboqué a estudiar y a leer y a juntar libros y comprar materiales, etcétera, de educación para la paz. Javier Jares, Alfonso Fernández Herrería, Gloria Ramírez, tenía algunas cosas. En el 97 sale por ahí una convocatoria de unos cursos de educación para la paz, los derechos humanos y la democracia en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el verano. La persona con la que yo me inscribí, yo ni lo conocía, ni había oído nada de ese señor, un tal Francisco Cascón, Paco Cascón. Y para mí fue una revolución emocional, intelectual, de todo tipo, porque pues era muy, muy sencillito la dinámica. Señor, a ver, vamos a hacer este jueguito. A ver, pónganse de pie, júntense y no sé qué, y no sé qué. Entonces todas las emociones ¡ay! Se hacían bolas al hacer ese jueguito de educación para la paz. Y luego, a ver, pues, ya siéntense, qué vieron, qué sintieron, qué piensan. A ver, ahora vamos a hacer este otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Fácil, fueron unos 15 dinámicas, 15 juegos,
que a mí me dijeron, no, bueno, me hicieron sentir, porque, o sea, todo esto viene de la parte emocional, me hicieron sentir, dije, es que aquí hay una clave bien potente de educación para el cambio, las emociones. Ta, ta, tan, ta, tan. Y, por ejemplo, nos puso un ejercicio de confianza. A ver, vamos a hacer ese jueguito de confianza. Y sentir confianza cuando yo hacía años que no sentía confianza, pues para mí fue un golpe muy fuerte. Pues como no vivo la confianza, no siento confianza, ¿en qué mundo vivo al no sentir confianza? ¿Te acuerdas de qué otras emociones, así como esa, te simbraron en la actividad? El afecto, toda la parte afectiva como tal. Y bueno, quizás no es como sentimiento, pero sí bien importante la comunicación. ¿Qué es comunicarse? Complejísimo y riquísimo. Y si podemos educar en una buena comunicación, estamos del otro lado de la paz. Comunicación, confianza, poder, el asunto del poder. Sentir poder, el empoderamiento que ahora le llaman. O sentirte sometido, porque, y aguantarte el coraje y estar bien enojado y querer salir de ahí. No, pues esto es una fuerza muy, muy interesante de trabajar para la educación, para la paz. Lo que yo aprendí en ese curso vivencialmente y teóricamente, para mí era la clave de todo lo que es educación para la paz y más allá incluso de investigación para la paz y de cultura de paz. Lo que yo poco a poco fui cayendo en la cuenta es de que la educación para la paz, te digo, tenía todo ese potencial enorme, pero en una universidad no podíamos quedarnos solo en la vivencia como tal. Una universidad tiene la tarea de crear conceptos. O sea, poco a poco fui cayendo en la cuenta de que todo lo que habíamos visto ahí en los cursos podía tener o tiene un sustento teórico. Entonces, sí, pues hacer la dinamiquita, pero a ver, échale teoría sobre confianza. Y Niklas Luhmann tiene todo un texto sobre confianza, sobre no violencia. No violencia, pues tiene cantidad de teorías. Mínimo todo lo de Gandhi. Mínimo. Etcétera. Entonces, ahí fue donde yo empecé a trabajar lo de investigación para la paz. No se vale solo educar, que es muy importante, pero no se vale solo, sino que hay que profundizar todos estos conceptos porque nos va a dar mucha más solidez. Y entonces, bueno, pues ahí fue empezar. Y tampoco he acabado. Hay tantas cosas por seguir investigando. En la investigación para la paz. En investigación para la paz. Y ahí ya estamos tocando dos de estas tres vertientes, digamos, de la paz o de las paces, que ahorita nos cuentas si va en singular, si va en plural, esto qué significa. Porque mencionaste la educación para la paz, que es por la vía, digamos, en la que entras de alguna forma a esto. Caes en la investigación para la paz. ¿Y hay una tercera? Sí, que es lo que no lo estoy inventando yo, hay propuestas como tal, que es lo de la cultura de la paz. Mi reflexión fue la siguiente: la educación y la investigación, queriendo o no queriendo, están acotadas a las instituciones educativas, ya sean las primarias, las secundarias, etcétera, o la universidad. Ya en términos de investigación, pues es la universidad la que ofrece o la que te impulsa a hacer la investigación junto con la educación, pero fuera del ámbito de la universidad, pues están todas las demás instituciones sociales que también deben de tener como tarea la construcción de paz a nivel económico, de instituciones de economía, de política, de tecnología, de pues es que todas esas otras instituciones que podemos en genérico llamar cultura, pues ahí también hay que construir la paz. Y entonces, pues, ¿cómo rayos nos vamos metiendo a eso, cómo vamos metiendo la idea de la paz dentro de la cultura, o recuperando todo lo de paz que ya existe en la cultura? Un mercado, vas al mercado Santa Tere,
Ok, ahí hay acciones de paz culturales. La señora que vende nopales, la viejita que vende flores, el compa que trae pitayas de allá porque ahorita están de moda las pitayas. Estamos en temporada. Sí. Entonces, la cultura tiene un montón de elementos de paz que ya están operando en nuestra sociedad. ¿Qué hay que hacer? Pues potenciar toda esa cultura. Entonces los gestores culturales tienen, yo no soy gestor cultural, me gustaría hacerlo, pero ahí los Te gestores gustaría hacer todo, Gerardo. los gestores culturales pues tienen muchísimo que hacer para ir potenciando estas iniciativas culturales que ya existen. En estos tres campos, pues hay que especializarse. Yo quizás me he centrado más en la investigación, pues por N cantidad de razones, ¿no? Pero ya ahorita creo que ando un poquillo lejos de lo de la educación como tal, creo que ando un poquillo lejos o muy lejos de la cultura de paz y más bien me he abocado a la parte de investigación. Digo, por N cantidad de razones, ¿no? Y entendiendo entonces, si queremos comenzar a comprender las bases desde esto que es la investigación para la paz, va en singular, va en plural. ¿Qué onda con estos conceptos? Queremos entender un poquito de los conceptos. Sí. La cuestión es de que en nuestra sociedad, pues muy académica, muy utópica, valga la palabra, los conceptos como que son los que mueven al mundo, la paz. Todo mundo quiere la paz. Y la paz puede significar cualquier cosa o nada. Es tan pequeñita la palabra paz que puede no significar nada o puede significar todo. Y lo mismo violencia. Violencia hoy se utiliza para etiquetar N cantidad de situaciones: violencia doméstica, violencia de género, violencia laboral, violencia política, etc. Entonces, la etiqueta violencia la usamos para todo. Y la etiqueta paz también la usamos o podemos usarla para todo. Ese concepto así de abstracto no nos sirve para nada, creo yo. Entonces, varios investigadores han estado trabajando en la necesidad de ir enriqueciendo ese concepto para irlo pasando de una idea única y exageradamente abstracta, paz. Cuando menos dicen, planteémonos paces, porque hay paces en el hogar, paces en la política, paces en la economía. O sea, vamos pensando la cuestión de las paces. Y más aún el asunto de ir pensando cultura para hacer las paces. Entonces ya de una visión monolítica paz a una visión plural y a una visión de cultura o culturas para hacer paces. Vamos enriqueciendo el concepto. Y respecto de violencias, pues también hay que entender que es una construcción social y que lo que tenemos que ir dándonos cuenta es a qué nos referimos cuando hablamos de violencia. Ponerle la etiqueta a todos no sirve para nada. Creo que es más útil el hecho de analizar los hechos. Pasó tal cosa, no sé, el otro día en la noche, en la calle, un motociclista ahí, no sé si muerto o atropellado, algo así. Ok, ese es el hecho. Entonces, un análisis de las violencias, pues nos lleva a analizar qué sucedió, cuándo sucedió, cómo sucedió, quién fue la víctima, quién fue el victimario, etcétera, para decir, bueno, si hubo violencia o no hubo violencia, a lo mejor fue otra cosa, pero el hecho de que ese accidente sea catalogado de violencia, pues lo estás poniendo la etiqueta sin comprender nada. Entonces, la invitación que nos hacen los investigadores para la paz es ir documentando los hechos. Y a lo mejor ese mismo hecho que tú estás documentando, ahí es un hecho de paz. Puede que lo que estás viendo y estás documentando,
puedas caracterizarlo como un hecho de paz. Entonces la invitación es a tomar los hechos, analizar los hechos, documentar los hechos y entonces sí argumentar si es paz, es violencia, por un lado. Y luego, pero por otro lado, el asunto es de que nos hemos ido a los extremos, paz o violencias. Y en medio están los conflictos. Conflictos que dependiendo de la forma de manejarlos, pueden llevarnos hacia una situación o más de paz o pueden llevarnos a una situación de más violencia. La clave para entender la violencia y para entender la paz está en los conflictos. Y en ese sentido hay muchas propuestas de la ONU, donde la clave es resolver conflictos, atender conflictos, pensar conflictos. Revisa documentos internacionales y el conflicto es la clave. Y conflictos pues, los vemos como siguen vigentes y seguirán vigentes entre Israel y Palestina actualmente, Rusia y Ucrania, China y Taiwán, o pues más en cortito, los conflictos que hay aquí entre conservadores y neoliberales, según nos dice las mañaneras todos los días. Entonces el conflicto, uno de mis maestros decía, el conflicto es la clave epistemológica y ontológica de la paz y de la violencia. No definamos ahorita lo de epistemológico y ontológico, pues es la clave para entender violencias y conflictos y paces. Me estoy acordando que nos contabas en alguna de las clases que los conflictos no se terminan, sino es algo que más bien se va transformando. Y ahora que los aterrizabas o situabas, por ejemplo, Palestina, Israel, Rusia, Ucrania, y cuando queremos entender precisamente esos conflictos, ¿no? Cuando estalla mediáticamente algo, cuando alguien toma el tema, le da, lo amplifica y entonces nos montamos a la conversación o al activismo, queremos comprender casi el origen, ¿no? Y desde dónde, pero cómo, y se vuelve algo completamente, pues, difícil de poder comprender de una sola vez. Y eso me recuerda a esta frase que nos llegaste a decir, no sé si la estoy diciendo así tal cual como nos la compartiste, pero era algo así. Y lo digo porque se escucha mucho ahora que creo, de repente, lo voy a nombrar así, con el marketing de la paz, ¿no? De repente se cree que evitar el conflicto es la solución. Y me encanta la visión que nos compartías en estas clases. Sí, es que pues en nuestra sociedad nos han vendido y hemos comprado el rollo de que el conflicto es algo malo que hay que resolver y quitar. Y digo, en mi casa, mi madre, yo recuerdo acciones que hacía en este sentido. ¿Por qué? Pues porque esa es la visión que existe en la sociedad. El conflicto es malo, es sinónimo de violencia y por eso hay que quitarlo. Es una visión sesgada del conflicto. Pero, pues revisando a muchos autores, uno de ellos dice, el conflicto es vida. Donde hay vida, hay conflicto. Y el conflicto es fundamental para la vida y la vida es fundamental para el conflicto. Entonces, este autor asume una visión biológica, cosa que dice, ok, interesante entender la vida como conflicto o el conflicto como la vida. Ok, dejémoslo la parte biológica. Otro autor dice, a ver, es que nosotros estamos inmersos en el universo, un universo que está lleno de tensiones, energías, contradicciones, etcétera, etcétera. Simplemente lo de los agujeros negros del universo. ¿Qué es eso? Yo no entiendo, pero dicen que existen los agujeros negros llenos de energía. Es que, ok, entonces lo que dice este autor es que en el universo
la conflictividad está presente. En la vida, la conflictividad está presente. Nosotros estamos en el universo y somos seres vivos. ¿Qué esperábamos? Vivir como angelitos sin conflictos es una tontería. Puesto que está en el universo y estamos ahí metidos en el universo con las galaxias, las Andrómedas, los etcétera, etcétera, cometas y anexas, pues estamos ahí metidos en la energía del universo. Estamos metidos en la energía de la vida. Y, por ejemplo, en esto de la vida, pues es clarísima la conflictividad entre la vida y la muerte, la enfermedad y la salud. Vamos a decir, nosotros, para estar vivos, necesitamos estar medio enfermitos. Y por eso nos ponen vacunitas, para estar medio enfermitos. Ajá, te estoy siguiendo en el planteamiento. Sí, entonces te inyectan bichitos para que esos bichitos maten a otros bichitos que al estar muertos te van a mantener vivo. Entonces vivimos de muerte o morimos de vida. Y de enfermedad, ¿verdad? Y de enfermedad. Nos mantiene saludables un poco de, entre comillas, enfermedad. Sí, ¿no? y todas las de bacterias que traemos, todas las de bacterias. Claro, claro. Que para estar vivos necesitamos tener bacterias. Para reforzar nuestro simplemente sistema para que deshagan todo lo que comimos y lo hagan nutritivo, necesitamos ahí bichos que estén haciendo su labor negativa de destrozar lo que nos comimos para que nos podamos alimentar. Entonces la vida, pues, ahí está el conflicto en la vida misma. Y entonces, si nosotros somos seres del universo, somos seres vivos, la conflictividad está en nuestro cuerpo, para empezar, nuestra corporalidad. Respiramos y exhalamos. La sangre circula y luego regresa, está en movimiento. Las células deben de estar abiertas y cerradas a la vez. Abiertas para recibir los nutrientes y cerradas para no dispersarse y hacer cáncer. Entonces, nuestra corporalidad tiene la conflictividad en sí. ¿Y la conflictividad es dicotomía? ¿Es dicotómica? No, porque si tú te das cuenta, por ejemplo, lo de las células. Pues las células no es solo entradas y salidas, es entradas, es procesos, guarda cosas, expulsa cosas. No es dicotómico. Es plural. Es complejo. Ahí viene toda la cuestión de la complejidad para entender la paz, las violencias y los conflictos. La perspectiva de la complejidad de la que se está proponiendo como alternativa para pensar. O sea, adopta un pensamiento complejo y a partir del pensamiento complejo, entonces ya vas a empezar a entender qué onda con violencias, paces y conflictos, qué onda con la educación, la investigación y la cultura. Y por eso, en plural, ¿qué onda con las violencias, pues sí, con las paces? Esto que nos decías de que en las situaciones donde hay más violencias es donde más se pueden generar las paces. Sí. Y ponías este caso, ¿no? Del motociclista en la calle. Bueno, vamos analizando la situación, qué pasó antes, qué pasó después, para saber si es un hecho de paz o de violencia. Sí. Y yo podría decirte, preguntarte, o de ambas, ¿no? Podría ser un hecho en el que hay violencias y hay paces. Yo he estudiado a Edgar Morin. Edgar Morin es como la vanguardia en todo lo que son las teorías del pensamiento complejo. Y lo que Edgar Morin plantea es de que la sociedad se organiza desorganizándose y se desorganiza organizándose. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Una frase que en otro libro que decía Edgar Morin, dice, a ver, la sociedad va desarrollándose, va progresando, va creciendo, va siendo cada vez más fregona, más interesante. Ok. Lo que debemos de entender es de que en ese mismo proceso que se va desarrollando, consolidando, progresando, en ese mismo proceso está construyendo los procesos de su autodestrucción. Wow. En ese mismo proceso, no paralelo, no después, no derivado de, en el mismo proceso que se va organizándose, va generando sus procesos de desorganización. Y entonces las instituciones
se mantienen por una autorregulación. Autorregulación que si se pierde, mueren. Pregúntale ahorita a algunos partidos políticos cuya autorregulación, más que contrapesos, digo internos, contrapesos internos. Sí, partidos políticos que están a punto de morir, u otros que ya murieron. Encuentro social, ¿a quién habla de encuentro social? Ni quién se acuerda de esa cosa. Y algunos otros al ratito vamos a decir que nadie se acuerda, pero bueno, no estamos hablando de política. Entonces, me parece bien interesante eso. Entonces, para entender la violencia y la paz, hay que entender como proceso complejo. Ahí donde está construyendo paz, se están generando procesos de violencia. Y ahí donde hay violencias, se están produciendo procesos de paz. Y en medio, los conflictos, medio para acá, medio para allá, tan. Gerardo, y las prácticas son, a ver si no estoy cayendo en este error de querer etiquetar, pero digamos que todas las prácticas son o violencia o paz. El concepto, volvemos a lo mismo, ¿qué son? ¿Quién sabe? Son acciones humanas. ¿Son o paz o violencia? No sé. Pueden ser uno, lo otro, o ninguna de las dos, o las dos y contradictorias. Según la conversación, según lo que argumentemos. Ok. Pues sí, digo, el asunto es de que esta visión compleja hay que ponerse a estudiar. Yo llevo estudiando lo de Morán, pues ya un buen rato y todavía no le entiendo un montón de cosas, pero bueno. ¿Y quiénes son como las autoras, los autores que actualmente más sigues? A ver, esto del conflicto, entender el conflicto en toda su radicalidad, lo he ido enriqueciendo con un tal Miquel Benazayag y su compañera del Rey, ahorita no me acuerdo el nombre de la compañera, Angélica del Rey, creo que es francesa la chava, y ambos franceses. Su librito Elogio del Conflicto. Bellísimo el libro, bellísimo. A mí me encanta porque tal cual es meter, entendamos la riqueza brutal que es el conflicto. Por eso se llama Elogio del Conflicto. Padrísimo, a mí me encanta ese ¿Y ese es de Angélique? Angélique. Aquí en México no lo vas a encontrar, tiene que ser en España. Bueno, yo lo compro en España, ni modo. Pues es que aquí no hay, ese es otro tema que nos vamos a echar. La bibliografía en México está por los suelos. Y en Latinoamérica también. En Colombia hay cosas, en Argentina hay cosas, en Chile hay cosas. Más que acá. Un poquitas más, pero tampoco tanto. Tampoco tanto. Bueno, de eso vamos a platicar en otro episodio. Ok. Para ir cerrando, hay dos temas por los que me gustaría preguntarte. Uno es, entonces, esto de la trigonometría de la paz o de las paces, a lo que tú le llamas así. Sí. Son este triángulo de paces, violencias y conflictos. De acuerdo. ¿Y nos falta otro u otros? Educación, investigación y cultura de paz, que son 3 acciones parecidas, pero no son lo mismo. Está el asunto de, en un conflicto hay que entender personas, procesos y problemas, PPP, persona, quiénes están implicados, cómo se fueron implicando y cuál es el problema que traen entre ellos, PPP. Hay que entender posiciones, intereses y necesidades en todo conflicto. Hay la posición, yo soy el jefe, tú eres el súbdito, yo soy Putin, tú eres de Ucrania, o sea, posiciones. Otro nivel en el que hay que entender los conflictos son los intereses, qué intereses tiene uno y qué intereses tiene el otro, y cuáles son los intereses que no son comunes ni se pueden negociar, y finalmente necesidades. Un triángulo más, en la investigación para la paz hay que tomar en cuenta hechos, teorías y valores. En todo conflicto, dice Galton, hay que investigar diagnóstico, pronóstico, terapia. ¿Cuál es la situación? ¿Hacia dónde va? ¿Y qué podemos hacer? Etcétera, o sea... Me estoy acordando de otros 3 conceptos. Paz positiva, paz negativa y paz
Pases imperfectos. ¿De acuerdo? Sí, porque la investigación para la paz empezó con esa dicotomía, paz negativa y paz positiva. Y alguien dice, oigan, la cuestión es de que los seres humanos no somos ni positivos ni negativos, también somos revoltura de ambas, entonces paz imperfectas. De lo que me preguntas de investigadoras como tal de conflictos, yo ahí sí tengo unas serias lagunas, porque queriendo, ¿no? Yo reconozco mi machismo. Mi machismo me orienta, me lleva, me conduce a investigar a los que todo el mundo investiga, Galton, Ledras, Fisas, etcétera, etcétera, hombre. Y reconozco que hay teorías feministas sobre conflictología que debo reconocer no he revisado. Una sí, me salvé con una. Sonia Paris Albert. Filosofía de los conflictos, se llama su libro, acabo de leer algo más de ella, de Sonia Paris Albert. Carmen Magallón está más centrada en lo de paz femenina, de qué manera las mujeres han ido construyendo procesos y acciones de paz. Volviendo a esto que decías de reconocer tu machismo, yo diría que también, por un lado, claro, tiene que ver esta proactividad, ¿no? El darnos cuenta y entonces comenzar a buscarlas, dónde están esas mujeres que investigan los conflictos, las paces, pero también reconocer cómo es que el sistema las invisibiliza. Sí. Y que no ha sido las mismas posibilidades y caminos para llegar a esa vitrina que las que han sorteado los hombres que hoy conocemos como teóricos. Sí. Y es ahí donde me queda claro lo de cultura de paz. Nuestra cultura es machista, nuestra cultura es patriarcal. Yo como hombre he heredado esa cultura patriarcal. Sé que quiero cambiarla. Veo la importancia de cambiar esa visión, pero la cultura es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, cuando hablamos de cambiar la cultura a una cultura de paz, estamos ante un reto brutal. Y bueno, pues ya mínimo reconocerlo me parece ganancia, ¿verdad? Totalmente. Ya seguiremos platicando de cómo se van encauzando las paces o cómo estos conceptos los podemos ir apropiando en nuestras prácticas cotidianas o cuál es la utilidad que tiene pensarlos, ¿no? Muchísimas gracias, Gerardo, por estar. No, pues gracias a ti, Valeria, por la invitación. Nos volvemos a escuchar. Sale. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta conversación con Gerardo? Yo, la verdad, es que me quedo con una lista larga de muchos temas que me encantaría profundizar más y compartir con ustedes si es que Gerardo está dispuesto. Y me encantaría saber si ustedes también anotaron por ahí algo que quisieran que discutamos en este espacio o que traigamos a descubrir de manera más particular y con calma. Este espacio es así, es con calma. No es algo que va a buscar competir con la abrumación y la prisa de los contenidos en redes sociales. Al contrario, busca ser un lugar de largo aliento, un lugar de compañía, un lugar de encuentro, de acuerpamiento. Y aunque acá nos escuchemos en tiempos y espacios muy variados, que sepan que detrás de estos micrófonos, pues claro que hay vidas, historias que en el presente que escuchan esto, igual seguimos andando en estos lares y con mucho gusto y muchas ganas de seguir encontrándonos. Bueno, escuchan acá también. Le pregunté a Gerardo, y es algo que hago en todas las conversaciones que vamos a escuchar acá, ¿a qué le suena la paz? ¿Qué sonido tienen las paces para él? Y entre lo que me contestó, recordó la música del Cirque du Soleil en la edición, me parece que es del 2023, porque es la fecha que tiene la publicación de este especial, llamado Oka Amaluna, que no sé si se pronuncia de esa manera, pero bueno, si lo quieren escuchar, vayan hacia allá. No pude poner por acá la música original por derechos de autor, pero inspirada en ella encontré esta otra pieza que es la que escuchan de fondo, y con esto me despido.
recordándoles que hay muchas formas en las que las paces se hacen presentes, más allá de lo que hemos aprendido a nombrar así. Yo soy Valeria Macmillan y les mando un gran abrazo. Nos volvemos a escuchar. Es urgente y al mismo tiempo un proceso hablar desde otro lado. Que escuchemos